Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de integración de propuestas para sistemas fotovoltaicos, consideraciones generales que la va a impartir el ingeniero Anthony Wendulay Ramos. Mi nombre es Dania Rueda y pues estaré a cargo de este webinar, los estaré acompañando. Bienvenidos a todos. Este webinar pues también es por parte de Fortaleza Energy. Vamos a explicarles, bueno, antes de iniciar un poquito acerca de SEA, quiénes somos nosotros. Nosotros contamos con 12 años de capacitación continua en energías renovables. En México y Latinoamérica también contamos con planes de capacitación, tanto presenciales y de modalidad online. Tenemos capacitaciones principales como la de NAPCEP, que nuestros cursos están alineados a ello para que ustedes puedan obtener una credencial de asociado, que es una de las más reconocidas en Norteamérica. Y también hemos capacitado a más de 12,000 personas. Actualmente contamos con 2 certificaciones, una en el estándar 1181 como supervisor de sistemas interconectados a la red y S0586.01 como instalador de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red por parte de Red Conocer. Y bueno, varias empresas también han confiado en nosotros, son varias empresas colaborativas, por decir algunas, está el Tecnológico de Monterrey, Energizate Solar, Fortaleza Energy e Instituto Tecnológico de Superior de Huatusco, entre otras. Y bien, me gustaría presentarles al ponente del día de hoy para que conozcan un poco de su reseña, de su experiencia profesional. El ingeniero Anthony Wendulay es ingeniero en energías renovables especializado en energía solar, egresado de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Cuenta con más de 3 años de experiencia en el sector, certificado en el estándar S0586.01 como instalador fotovoltaico en residencia, comercio e industria. Coordinó proyectos de electrificación para comunidades marginadas de la Sierra Mije en el estado de Oaxaca, bajo proyectos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos de 0.5 kilowatts pico. Es integrador de proyectos de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida en residencia, comercio e industria en el estado de Oaxaca, y su objetivo es aplicar y transmitir los conocimientos adquiridos en beneficio de la comunidad profesional, siendo partícipe durante su formación profesional. Como pueden ver, el ingeniero Anthony Wendulay tiene experiencia sobre este tema y sin duda pues va a estar proporcionándole sus conocimientos. Cualquier duda que ustedes tengan la pueden dejar en el chat y antes de finalizar el webinar las vamos a estar respondiendo, vamos a estarlos apoyando. Ingeniero, adelante, les doy la palabra. Mucho éxito. Ok, perfecto. Muchas gracias por la presentación, Dania. Y pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Permítanme, voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Ok, ¿me pueden confirmar si se puede ver la pantalla, por favor? Sí, lo vemos bien, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta plática acerca de los aspectos importantes a considerar para la integración de las propuestas para proyectos de sistemas fotovoltaicos interconectados, centrándonos en la generación distribuida. Okay. Me gustaría comenzar hablando un poco acerca de los conceptos básicos involucrados en este tipo de sistemas. Inicialmente podemos visualizar a la cotización, que es uno de los elementos principales y los cuales son utilizados como herramienta de venta. Pues este es un documento informativo y contable que nos va a detallar el precio de algún producto o algún servicio. En este caso, pues va a ser el precio tal cual de nuestro proyecto del sistema fotovoltaico interconectado. La propuesta va a ser el documento que nosotros vamos a armar y presentar a nuestro cliente, el cual va a representar la estructura estratégica del proyecto en general y destacando ciertos puntos específicos, tanto técnicos como económicos. Esto es de suma importancia para nuestro cliente porque le va a dar la pauta o la noción de lo que va a constituir nuestro proyecto. Y es recomendable que la estructura que mantenga sea entendible para él y evitar utilizar muchos tecnicismos o algunos otros aspectos que no aporten al entendimiento de nuestro proyecto como tal. Ahora,
Una carpeta de proyecto es el conjunto general que va a integrar todos estos documentos, tanto los básicos como ya documentos más técnicos y especializados, como por ejemplo el dimensionamiento y los cálculos. En este punto vamos a resaltar aspectos técnicos, informativos, de diseño y económicos, los cuales van a integrar tal cual todo el documento, todo lo necesario y todo lo que se involucró tal cual, para que tengamos un precedente de la estructura general de nuestro proyecto. Ok. Es recomendado que un integrador tenga cierto tipo de conocimientos para que pueda ofrecerle al cliente una aclaratoria de dudas si en el momento se llegaron a presentar. Entonces, es recomendable que un integrador tenga nociones generales de sistemas fotovoltaicos, tanto interconectados a la red, porque va a ser en sí el proyecto del cual va a tratar, aspectos de la generación distribuida, como por ejemplo la limitante que es hasta 500 kilowatts, el esquema tarifario vigente para que pueda identificar los parámetros de las tarifas y saber cómo va a afectar o cómo se va a comportar el sistema dependiendo cada tarifa existente. De igual forma, el manual de interconexión para centrales de generación de hasta 0.5 megawatts y la resolución 142 del 2017 son parámetros importantes a considerar en la legislación mexicana para la operación de nuestro sistema, que de igual forma son muy importantes a considerar. Dentro de los estándares de competencia, vamos a visualizar que ofrecen credibilidad y también un plus a nuestra empresa, tanto como instaladores, integradores o proveedores, porque estamos dando la certeza de que somos competentes en ciertas actividades específicas que se han visto involucradas en nuestro proyecto. De igual forma, el mercado eléctrico y el mercado comercial lo tienen que tener bien identificado para que sepan cuáles son las novedades del sector, qué nuevos productos están saliendo y cómo esto ha impactado en el desarrollo de los proyectos en general, porque no es lo mismo cómo eran los proyectos al inicio del sector que en la actualidad, porque la tecnología ha ido creciendo y pues todos tenemos que ir a la par para ofrecer un servicio completo y de calidad. De igual forma, las certificaciones de los equipos son muy importantes porque no todos los equipos que están disponibles en el mercado son aplicables para instalarse en cierto lugar, por ejemplo, en México. Entonces vamos a visualizar e identificar que hay certificaciones para los equipos que de igual forma están analizadas y muy dispuestas en la legislación aplicable. Ok. Hay que tener en consideración ciertos puntos previos antes de realizar una propuesta de proyecto, como por ejemplo el primer acercamiento que tendremos con nuestro cliente, porque ese primer acercamiento va a marcar la pauta de cómo nos vamos a referir a nuestro cliente. Por ejemplo, en el primer acercamiento es imprescindible generarle un ambiente de confianza para que él tenga la certeza de que somos una empresa fiable y el proyecto que él tiene en mente o lo que nosotros vayamos a proponerle, de igual forma estará en función de lo que se hable en esa primera plática. Nuestros puntos de interés en nuestro primer acercamiento o la primera plática con el cliente es que nos comparta su recibo de energía, porque en función de él dará inicio el proyecto como tal y generando un ambiente de confianza, pues será más ameno para el cliente. Posterior a este primer acercamiento se puede agendar una visita técnica, por ejemplo, en donde vamos a visualizar los requerimientos reales que vamos a necesitar para nosotros poder proveerle y diseñarle una propuesta de proyecto que llegue a solventar sus necesidades energéticas, tal cual, porque eso es la esencia de lo que va a estar buscando nuestro cliente como tal. Aunado a lo importante que es generarle certeza y confianza a nuestro cliente, tenemos las 3 certificaciones más importantes del sector. En este caso vamos a resaltar que SEA es un centro de evaluación como tal y ustedes pueden tener acceso a estas certificaciones tomando nuestros cursos de alineación y nuestros procesos de certificación. Por ejemplo, el estándar S0586.01 hace referencia a la instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria, dando tal cual la noción o dando a conocer que nosotros somos competentes a realizar ese tipo de actividades. Entonces, una empresa que quiera generar confianza y credibilidad tiene que tener personal certificado y calificado para llevar a cabo cierto tipo de actividades específicas. Para el caso del S1181, es la supervisión de sistemas fotovoltaicos, de igual forma en residencia, comercio e industria.
Como podemos observar, estos dos estándares de competencia están muy relacionados. Entonces, eso es lo que nos va a dar como que una pauta completa de lo que tiene la mayoría de personal en este tipo de industrias. Y de igual forma, el S1180 es la asesoría técnica y comercial para proyectos de generación distribuida. Como lo comentamos al inicio, la generación distribuida se enfoca a proyectos de hasta 500 kilowatts o 0.5 megawatts. Entonces, ese sería nuestro limitante para este tipo de proyectos como tal. Entonces, un profesional que llegue a integrar estos tres estándares de competencia genera demasiada confianza y le abre mucho la pauta, la puerta para el acceso a otro tipo de instalaciones. Pudieran ser gubernamentales o instalaciones o proyectos en donde se requiere cumplir con ciertos estándares específicos. Ok. Como tal, una propuesta de proyecto integra varios subconceptos, los cuales vamos a ir detallando sobre la marcha y puntualizando aspectos destacados de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este aspecto proponemos una estructura de propuesta, la cual va a constar inicialmente de las generalidades del proyecto. Enseguida, el análisis energético que se tiene que realizar en función a su recibo de energía. Después, la simulación 3D, que va a ser un apartado que le va a dar como que un norte a nuestro cliente de cómo se verá nuestro sistema. Después, el análisis económico, que está muy relacionado a la cotización y al retorno de inversión del proyecto. Finalizando con las garantías que vamos a ofrecer a nuestro cliente y analizando igual los casos de éxito que ya tuvimos en el pasado. Por ejemplo, los precedentes de igual forma le generan al cliente la certeza y puede visualizar cómo, como él, hubo casos anteriores que sí lograron concretar el objetivo que se planteó. Entonces eso le va a dar como que la noción de cómo será el caso de su sistema o cómo se va a comportar en el futuro. Ok, detallando un poco las generalidades que vamos a integrar en este apartado, son puntos generales básicamente que tiene que tener todo proyecto. Por ejemplo, el titular del servicio, el RPU o el RMU, que básicamente es su número de código para identificarlo. El tipo de tarifa que tiene nuestro cliente es muy importante porque en función de ella estará directamente ligada el retorno de la inversión. Y de igual forma, dependiendo la ubicación del sitio, se puede ver afectada igual el tipo de tarifa y también está en función de sus necesidades energéticas, tal cual. De igual forma, en nuestra visita técnica, ya identificamos cuál es la tensión de alimentación y nuestro número de fases. Esto nos va a ayudar a identificar de una forma más clara y precisa qué equipos son los necesarios que va a necesitar nuestro cliente en su sistema. De igual forma, la ubicación, que está en función de la latitud y la longitud del lugar, nos dará ciertos parámetros de referencia para la inclinación del sistema y otros datos adicionales. De igual forma, en este apartado de capacidad se va a denotar en general cuál es la capacidad de nuestro sistema, porque ese va a ser como que el punto específico de partida para comenzar a detallar aún más el proyecto. Para el caso del análisis energético, utilizaremos el recibo de energía de nuestro cliente. Para este aspecto es recomendable que virtualmente tengamos una carpeta digital tal cual, en la cual integremos todo el expediente de recibos de todo un año de nuestro cliente. Si es un recibo de facturación bimestral, integrar los 6 recibos anteriores a la elaboración del proyecto, y si su facturación es mensual, pues integrar los 12 recibos. Esto para tener una base de datos más que nada y ya tener la referencia concreta de todo el comportamiento de su servicio eléctrico a lo largo del año. Es una recomendación, no en todos los casos se suele hacer así, e incluso con solo un recibo de energía ya tienen los elementos necesarios para realizar un dimensionamiento. Ok, para el dimensionamiento de nuestro sistema, eso va a estar en función de cada diseñador, puesto que cada uno tiene criterios diferentes y no existe como tal un procedimiento estandarizado. Sí existen singularidades o aspectos muy similares en los dimensionamientos de cada integrador, pero siempre tenemos presentes las variables, dado que cada sistema tiene características y requerimientos esenciales diferentes. Entonces, es muy difícil que se dé el caso de que un sistema sea igual al otro. Siempre va a haber un punto de variación, el cual va a alterar nuestro dimensionamiento del sistema. En este caso, es importante detallar cuál va a ser la capacidad de nuestro sistema fotovoltaico, la cantidad de módulos fotovoltaicos que utilizaremos, de igual forma la cantidad de inversores y cómo será la distribución eléctrica. En este apartado, de igual forma, nos podemos apoyar de dimensionadores web,
los cuales nos van a aportar un poco de noción en una comparativa más que nada. Entonces tenemos las herramientas necesarias para que con cierto tipo de, de aliados podamos generar los dimensionamientos adecuados. Para este caso les presentamos ahí una imagen de Zoomwise, el cual es un software que les va a apoyar tanto al dimensionamiento y a la cotización del sistema. Entonces son como que herramientas que están a nuestra disposición y que a fin de cuentas van a hacer que el proyecto esté más completo aún. Para la proyección de nuestro sistema, de igual forma existen muchas herramientas digitales. Por ejemplo, nuestros amigos de K2 Systems tienen un software llamado K2 Base, en el cual pueden hacer sembrado de módulos y la distribución de cómo va a estar su sistema estructural. De igual forma, Control Zone cuenta con un dimensionador, un cotizador automático, el cual les va a proveer una herramienta de fácil acceso para cuando la propuesta sea, o bueno, para cuando la necesidad sea de mostrar un precio rápidamente. Entonces, es muy común que muchos clientes hablan pidiendo básicamente una cotización rápida, que quieren tener la noción de más o menos cuánto va a costar un proyecto para su domicilio, para su servicio. Entonces, es muy común que suelan pedir cotizaciones muy rápido. Entonces, una cotización apoyada de una herramienta web te puede apoyar en ese momento para hacer el enganche con el cliente y posteriormente puedan agendar una visita y ya puedan realizar una propuesta general del proyecto mucho más completa. Entonces, las herramientas digitales nos pueden apoyar en ciertas ocasiones, aunque de igual forma se recomienda que cada empresa o cada integrador tenga sus propios diseños en algún Excel. Para las simulaciones 3D, a los clientes siempre les interesa que toda la información que le mostremos sea lo más visual posible. Entonces, la mejor forma de explicar algo siempre es de la forma más sencilla. Entonces, una simulación 3D a un cliente que no conoce o nunca ha visto un sistema fotovoltaico, se le va a hacer muy llamativo y lo vamos a utilizar de igual forma como un enganche para que él pueda visualizar cómo se vería su sistema fotovoltaico en su casa. Porque usualmente hay clientes que se preocupan mucho por la estética. Entonces, si el cliente tiene necesidades energéticas específicas, pero también tiene ciertas necesidades en la estética de su domicilio, con la simulación 3D y un renderizado, ya podemos tener una noción más completa y él ya tiene la visualización de cómo se verá su sistema. Entonces, es una herramienta de apoyo que nos va a ayudar demasiado. De igual forma, es recomendable que en la propuesta integremos muchos medios visuales, porque a los clientes, por experiencia, sé que a ellos les interesa ver este tipo de cosas. Entonces, lo que menos les gusta a un cliente es ver números y cálculos. Entre más visual sea algo o lo podamos ejemplificar de una forma más práctica, será mucho mejor para él. Para el apartado de cotización existen dos variables posibles. Como les comenté, en el primer acercamiento, después de que ya hayan obtenido su recibo de energía y tenido una plática con el cliente para que les explique qué necesidades tiene o qué es lo que quiere conseguir con el proyecto, ustedes se pueden apoyar de cotizadores web, que son básicamente una herramienta de acceso rápido. Entonces, tanto Control Zone como Zoomwise los tienen, únicamente hay que hacer un preregistro para obtener esos beneficios, pero de igual forma, cuando ya es el proyecto en general, cuando ya es la propuesta específica, se pueden apoyar del elemento diseñado por su empresa o ustedes mismos como integradores. Entonces, un Excel que ya tenga todos los requisitos o requerimientos que usualmente son los más comunes en los sistemas, va a ser mucho más práctico porque ustedes ya tienen el elemento para colocar las variables necesarias. Por ejemplo, desde proyectos muy chicos hasta proyectos muy grandes, no va a ser la misma forma en la que se coticen. Por ejemplo, una recomendación sería siempre cotizar en dólares y tener una vigencia determinada. Esto por las variaciones que hay en el mercado, como mera recomendación. Pero, por ejemplo, para un sistema fotovoltaico de pequeña capacidad, algún residencial, no va a ser la misma forma de cotizarlo, porque, por ejemplo, en un sistema grande de media tensión, ya entran aspectos diferentes, como por ejemplo el costo generado por la unidad de inspección de la industria eléctrica, si en dado caso necesitó una unidad de verificación de igual forma, o si el lugar de ubicación se sale de los parámetros cercanos de nuestra matriz de trabajo, de nuestro centro de trabajo, entonces de igual forma hay que considerar los gastos asociados a tanto traslados, viáticos del personal y también cómo va a estar distribuido todo el sistema.
Entonces, de igual forma, siempre para cotizar hay que tomar en cuenta todas las variables posibles para que el cálculo sea lo más real posible y no llegue a presentarnos afectaciones a futuro. Para el análisis económico existen ciertas variables que es importante considerar. Por ejemplo, en ese sector fotovoltaico, para tener un precio competitivo contra nuestros, ¿cómo se llama?, homólogos, se recomienda que el precio por watt instalado, esa es la forma en la que se maneja, sea de 0.9 a 1.5 dólares por watt instalado. Es decir, si un sistema es de 10 kilowatts, van a ser 10,000 watts. 10,000 watts habría que multiplicarlo por el precio por kilowatt para tener una noción certera o cercana del precio general que va a tener ese proyecto. Eso está en función igual de la generación de energía, el precio por kilowatt de la tarifa, la cual siempre cambia. No es lo mismo una tarifa PDBT a una tarifa 01, a una tarifa en media tensión. Entonces, los aspectos involucrados siempre presentan variables que es importante considerar para cada diseño. De igual forma, el tipo de cambio del dólar hay que considerarlo porque suele tener variaciones que para minoristas no llega a afectar tanto, pero por ejemplo, si ya se compra en una mayor cantidad, esos decimales llegan a hacer la diferencia en algún punto u otro. Es por eso que en la cotización de igual forma se recomienda un pequeño margen de 10 a 15 días para la vigencia de la cotización. Después de eso, si el cliente te vuelve a contactar, habría que recotizar para tener un número más cercano a la realidad de los parámetros cercanos. Y no podemos olvidar el IVA, el cual vamos a agregar a nuestro precio por watt instalado para tener el número total del precio que va a tener ese proyecto en específico. Para el caso del retorno de inversión, estamos representando un retorno de inversión simple, el cual va a ser aplicable básicamente en sistemas residenciales o sistemas pequeños. Y hay que tener en consideración que entre más grande sea el sistema, entre mayor capacidad tenga, el retorno de inversión se vuelve un poco más complejo. Entonces convendría hacer un retorno de inversión compuesto y dejar de lado el retorno de inversión simple, que básicamente representa el costo del proyecto entre su equivalente de generación anual, pero visto desde pesos, desde dinero. Entonces aquí les presentamos un ejemplo de un sistema fotovoltaico a cómo sería la recuperación. Ponemos el ejemplo de que 246,960 fue el costo general del proyecto, ya involucrando IVA, es un aspecto importante. Y va a estar siendo dividido por el equivalente de generación al año. Ese sistema imaginario generaría alrededor de 52,904.85 pesos por año, eso visto desde pesos, lo cual nos trae un retorno de inversión de 4.66 años. De igual forma, es recomendable de que no sobrepasemos cierto valor para el retorno de inversión, porque lejos de ser algo rentable, puede ser algo perjudicial para nuestro cliente. Entonces, si está en un margen de 6 o hasta 7 años, me atrevería a decir, estamos en un buen retorno de inversión. Pero un proyecto que tenga quizá 10 años de retorno de inversión, deja de ser rentable y automáticamente deja de ser atractivo para nuestro cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado de este valor en específico. Bajo este caso, en 4.66 años, nuestro cliente ya va a tener beneficios generales. Antes de eso sigue recuperando la inversión de su proyecto, pero posterior a ello todo va a ser un beneficio y ganancia para él. Para este caso podemos apoyarnos de financiamientos. Por ejemplo, nuestros amigos de Fortaleza Energy nos pueden apoyar de igual forma con ciertas generalidades respecto a cómo están sus planes, cómo están sus proyectos. Y de igual forma en el sector ya existen mucha variedad de financiamientos, los cuales son otra herramienta que podemos utilizar para que nuestro cliente, si la limitante es el dinero, que eso es lo que se suele dar en la mayoría de los casos, podamos ofrecerle una alternativa. Entonces nosotros como integradores tenemos que saber tanto todo lo fotovoltaico, pero también temas financieros para que podamos enganchar y concretar esa venta, que tal cual es nuestro objetivo específico. Entonces, dependiendo ciertas modalidades de financiamiento, puede ser a plazos o incluso hay financiadoras o financiamientos que son hasta con 0 pesos. Entonces, el cliente virtualmente sigue pagando, pero en lugar de pagarle, digamos, a el suministrador de servicios básicos, le está pagando tal cual a la empresa que lo financió. Y a partir de los 4.66 años, esto ya va a ser ganancia tal cual para él. Entonces, prácticamente él no se daría cuenta, pero ya tiene un sistema fotovoltaico en su domicilio que le está generando ganancias desde el primer momento.
De igual forma, otro punto importante que podemos ofrecer a nuestros clientes y de los cuales va a tener un diferenciador importante es incluirles la gestoría con el suministrador de servicios básicos, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Entonces, dentro de los documentos que integran el expediente de interconexión, hay ciertos aspectos que no siempre son publicados, pero es importante destacar. Por ejemplo, haciendo la referencia de los casos de aquí de Oaxaca, siempre es importante o imprescindible que cuando vayamos a realizar nuestro trámite de interconexión, llevemos 2 juegos completos de la carpeta del expediente de interconexión. De igual forma, el anexo número 2 deberá estar impreso 3 veces, una para cada carpeta de entregables, y el tercer documento impreso del anexo 2 va a ser nuestro acuse de recibido, va a ser con el cual vamos a obtener el sello y la firma de la persona encargada de CFE, y eso lo vamos a integrar ya a nuestro expediente de proyectos. De igual forma, en caso de que nosotros como integradores vayamos a hacer esa gestoría y no pueda hacerlo el titular del servicio, tenemos que llevar una copia de nuestra identificación oficial y una carta poder simple. Esto es muy importante porque personalmente me he topado con varias ocasiones en la que solo llevan su identificación oficial, pero no tienen la carta poder. Entonces eso llega a retrasar mucho más el trámite de interconexión y no nos interesa en absoluto tener tiempos muertos. Entonces, si podemos tomarlo en consideración desde antes, pues ya es mucho más importante. De igual forma, aquí les presento un código QR para que ustedes puedan visualizar cuáles son los documentos necesarios para integrar un expediente de interconexión. Les puedo mencionar algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, el anexo número 2, que va a ser donde vamos a rellenar todos los documentos importantes de nuestro sistema. Las fichas técnicas de los equipos de generación, de los módulos fotovoltaicos, ficha técnica de nuestro inversor y, muy importante, la ficha técnica, bueno, el certificado del inversor, que para este caso y según la legislación de México, el inversor que vayamos a utilizar tiene que tener la certificación UL 1741. Esto es un aspecto muy importante que siempre se pasa por alto en algunas zonas del país. De igual forma, es importante contar con un croquis de ubicación del lugar, con el diagrama unifilar diseñado de igual forma para nuestro sistema. Entonces, son aspectos que van a integrar tal cual nuestro expediente, y adicional a eso, la identificación oficial y la carta poder simple. Ahora, para el aspecto de las garantías, hay que tener en consideración que los equipos individualmente ya cuentan con una garantía del fabricante. Esto es para los años de vida útil de cada uno. Pero al momento de que nosotros los integramos todos en un sistema fotovoltaico interconectado, la situación cambia. Ahora la garantía que tenemos que ofrecer es tal cual la garantía del sistema. Entonces, como recomendación, hay que utilizar de referencia únicamente la garantía del equipo crítico, como le podemos decir. Entonces, para este caso, los inversores son equipos críticos. Son básicamente los cerebros de los sistemas fotovoltaicos interconectados. Entonces, en función de la vida útil de los inversores, nosotros vamos a realizar las pólizas y redactar los términos y condiciones necesarios para la obtención de la garantía si se llega a presentar algún suceso. En el aspecto de la redacción y cómo va a estar integrada, hay que tener en consideración puntos básicos, que son básicamente de que ninguna persona tercera pueda hacerle modificaciones al sistema eléctrico, porque eso puede conllevar en fallas del mismo. Entonces, son aspectos importantes que cada integrador, por su cuenta, tiene que realizar, pero igual todo está en función de la seguridad, tal cual, la seguridad y la durabilidad del sistema. Entonces, de igual forma, una póliza de garantía de un proyecto es un aspecto importante y que tenemos que destacar. Y como les comentaba, de aspectos visuales que lleguen a crear un poco de conciencia y noción en base a precedentes, le podemos presentar a nuestro cliente todos los casos de éxito o algunos de los más importantes que hayamos tenido. Por ejemplo, este recibo inicialmente al cliente le puede llamar la atención que este servicio estaba pagando más de 7,000 pesos. Entonces, si el cliente está más o menos en ese rango de pago y él después de que ya vea cómo se comporta el recibo con un sistema fotovoltaico ya instalado, entonces de un 7,000 pesos a un 200 pesos en la facturación, sí es un salto muy importante.
Y esto me atrevería a decir que es el punto específico de interés para nuestro cliente, porque él ya va a poder percibir cómo se va a comportar su sistema. Y esto nos va a ayudar, se llama, para tener el gancho y concretar tal cual este proyecto. Para finalizar, podemos hablar de ciertas recomendaciones generales que hay que tener en consideración para integrar una propuesta. Por ejemplo, el evitar utilizar demasiado texto o demasiados tecnicismos en la propuesta es algo que lejos de ayudarnos nos perjudica, porque provoca que el cliente ya no lea por completo o no lea detalladamente los aspectos en realidad importantes de nuestra propuesta. De igual forma, el apoyarse de todos los elementos visuales disponibles es imprescindible, tal cual fotos, gráficas, simulaciones, los mismos recibos de energía con la comparativa del antes y después podría llegar a marcar la diferencia, porque no sería lo mismo una propuesta de solo texto a una propuesta más didáctica, más dinámica, que ya integre ciertos elementos que pueden ayudar a una mejor interpretación. Quizá toda una página de texto se pueda reducir a medio párrafo y unas cuantas gráficas. Entonces es importante hacer ese tipo de modificaciones. De igual forma, hay que destacar y hacer énfasis en qué los diferencia de los demás. Entonces, cada integrador, cada empresa tiene ciertos puntos destacados que va a hacer o va a marcar la diferencia para nuestro cliente. Porque empresas de este ramo de sistemas fotovoltaicos o de instalación hay demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que le va a llamar la atención al cliente? ¿Qué tiene de diferente cada uno o qué servicios adicionales llega a ofrecer? Entonces, es ahí donde tenemos un punto destacado. Y de igual forma, nuestro formato de propuestas, ya nuestra documentación, puede tener ya una identidad específica para que sea fácilmente identificada por clientes potenciales. De igual forma, el crear la seguridad y la confianza mediante las certificaciones de tu personal va a ser muy importante para el cliente porque él ya va a estar seguro de que está tratando con profesionales y eso va a dar cabida a que no tenga dudas de si el sistema va a funcionar, de si el sistema está instalado correctamente. Entonces, una empresa con personal certificado y calificado, pues es un plus y tiene muchísimas más ventajas contra alguien que no tenga las certificaciones necesarias. De igual forma, los seguimientos postventa que podamos ofrecer son muy importantes. Por ejemplo, en experiencias propias, personalmente me comunico con clientes que ya sé que fueron éxitos completos, tal cual. Entonces, un seguimiento postventa para saber cómo se está comportando el sistema, qué le parecen los beneficios, va a ayudar de una forma importante, porque a fin de cuentas, ese cliente que quedó contento con tu servicio va a poder llegar a recomendarte con otras personas. Entonces, puedes ampliar tu círculo o tu red de contactos en base a la calidad de tus servicios. Entonces, siempre si te recomiendan, ya te están dando como el visto bueno o el voto de confianza para que sigas realizando ese tipo de proyectos porque ya tienen la garantía de que les funcionaron. Entonces, es un punto muy destacado. De igual forma, aunado a esto del seguimiento, el ofrecerles a los clientes planes de mantenimiento preventivo a sus sistemas es muy importante, porque muchos creen que al concretar la venta del proyecto y al instalar el sistema, ya se dio por concluido toda la relación. Entonces, eso como tal no es correcto. Nosotros tenemos que seguir dándole seguimiento a los proyectos que ya realizamos. Eso es un punto muy importante que usualmente se llega a olvidar. Entonces, si le puedes ofrecer a tu cliente un plan de mantenimiento, otorgándole quizá el primer mantenimiento gratis o la primer visita de inspección gratis, le va a dar una garantía de que lo que estás haciendo es de profesionales. Entonces, son aspectos un poco muy meticulosos, pero que de igual forma llegan a aportarte para convencer a tu cliente de adquirir o de aceptar la propuesta que le están diseñando. Y como recomendación final, la cotización, recalcar que se tiene que hacer en dólares porque los equipos del mercado usualmente están en función del precio del dólar. Entonces va a ser un aspecto importante para que no tengamos pérdidas tal cual. Y de igual forma, recalcar que tiene que ser con una vigencia determinada, no cotizar con meses de vigencia, porque eso a la larga nos puede traer algunos problemas o inconvenientes. ¿Ok?
Pues en general esto sería la estructura propuesta para integrar tal cual un proyecto de energía solar fotovoltaica de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Como tal, no existe una normativa o una regla que te diga qué tienes que integrar en una propuesta, pero lo presentado les da la noción de lo mínimo indispensable que tiene que tener, porque una propuesta con muy pocas cosas es demasiado simple y no puede llegar a proyectar la idea, pero una propuesta que integra demasiadas cosas y demasiados apartados, de igual forma no va a lograr conseguir el objetivo diseñado. Entonces la propuesta tiene que ser veraz, concreta y mostrar los elementos indispensables que el cliente tiene que conocer para poder decidir si le conviene o no le conviene esa propuesta del proyecto. Ok, entonces como tal, esto sería todo. Podemos leer algunas preguntas que tengan y aclarar algunos puntos específicos. Muchas gracias, ingeniero Anthony. Bueno, sí tenemos una pregunta que dice, ¿tendrás algún software amigable para hacer simulación 3D? Ok. Para este caso, le recomendaría utilizar el software de SketchUp, que es básicamente muy didáctico y su utilización no requiere de tantos comandos. Entonces, de igual forma, el SketchUp tiene incluido un plugin, que es el 3D Warehouse, que es para incrustar tal cual ya imágenes predeterminadas de módulos fotovoltaicos, de estructura fotovoltaica y demás equipos. Entonces, para aplicaciones de diseño, ese software sería muy recomendable. Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿qué software adicional a PowerPoint recomienda para realizar las propuestas? Ok. Como tal, una propuesta en PowerPoint no tendría tantas funciones, por así decirlo. Entonces, usualmente habría dos variables, utilizar o hacer las propuestas tal cual en un Excel automático, pero eso ya involucra la utilización de macros. Entonces, sería muy conveniente nada más realizar la propuesta en un documento de Word para darle una estructura establecida y tener más funciones que, por ejemplo, PowerPoint no tiene. Entonces, es muy recomendable hacerlo en Word, salvo que si quieres utilizar alguna herramienta o algún software web, de igual forma puede ser el Zoomwise o Control Zone. Pero como integrador, y si no quieres utilizar ese tipo de herramientas, con el Word es más que suficiente. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el plugin de SketchUp? Ok, es 3D Warehouse. Entonces, si gustan, más adelante lo podemos compartir en el chat para que todos tengan, se llama el escrito tal cual de cómo es. Gracias. También tenemos otra pregunta por parte de Fernando. Dice, ¿cuál es el tiempo de respuesta de CFE al trámite de interconexión? Ok, pues de hecho ya está identificado tal cual en documentaciones. Por ejemplo, nuestro manual de interconexión ya especifica el tiempo de respuesta, pero la realidad es que usualmente siempre es muy variado, depende mucho de las zonas. Pero, por ejemplo, nominalmente son 15 días de respuesta si es que no requieres un estudio de interconexión. Pero la realidad, como les comento, es que suele ser muy variable, puede llegar incluso a superar hasta 3 semanas, pero eso ya está en función de la zona del país en donde se haga el trámite de interconexión. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. También tenemos, a ver, otra pregunta. ¿A qué parte de la propuesta la tengo que dedicar más tiempo? Ok, es una muy interesante pregunta. Particularmente, se le suele dedicar más tiempo a la simulación por lo demandante que es. Pero, por ejemplo, lo que nos compete o nos interesaría que fuera más importante es la cotización y todos los cálculos económicos que tiene que hacer. Entonces, todo el aspecto económico de la cotización y el retorno de inversión va a ser el punto clave que te va a marcar la pauta para hablar con tu cliente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, todavía hay más preguntas. ¿Cuántas llamadas después de entregar una primera cotización recomienda y con qué lapso de tiempo?
Ok, por ejemplo, si tu cliente te contacta para que le dimensiones un sistema y le des una propuesta, una cotización más que nada, ese sería como tal el primer contacto. Pero después de ese primer contacto y de enviar la cotización, particularmente recomendaría quizá hasta 2 llamadas realizarle para que tampoco se vea como que algo insistente o algo hostil para nuestro cliente. Entonces, usualmente nuestro cliente al momento de solicitar la cotización tiene toda la prisa del mundo, pero ya que le entregaste la cotización, él tiene que tomar decisiones porque es muy seguro que ya tenga en manos otra cotización. Entonces, tienes que darle tiempo también para que él pueda identificar cuál le conviene más. Entonces, después de que le enviaste la cotización, sería prudente esperar al menos un día y después realizar una llamada de seguimiento para aclarar las dudas que tenga. Y ya en función de eso va a ser como tú te vas a poder dar cuenta de si le interesó el sistema o solo quería un número para la cotización. Excelente, muchas gracias. Todavía tenemos otra pregunta por parte de Alma para la presentación en 3D que nos recomienda o por SketchUp. Pues lo más convencional y más común es que se haga en SketchUp. Adicional a eso, pues de igual forma se pueden utilizar plugins, tanto el 3D Warehouse, el Helioscope o algún otro como complemento que te aporte. Pero en el sector es muy popular el SketchUp por la facilidad que tiene para utilizarse. Pero si ya quieres utilizar otro tipo de softwares, de igual forma existe el SolidWorks o algún otro programa, incluso se llama hasta AutoCAD, en configuraciones 3D podrías diseñarle algún sistema, pero la complejidad aumentaría. Y lo que te conviene es optimizar los tiempos posibles para que la respuesta sea lo más pronta y oportuna posible. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Y también por último tenemos, ¿cuál sería un buen plus para mejorar las propuestas? Ok, como recomendación general, incluirles los aspectos críticos necesarios. Por ejemplo, los que mencionamos son los mínimos indispensables, pero ya en su criterio pueden quitar alguno o adicionar alguno más. Entonces, la recomendación principal sería tener un buen formato de propuestas, que no se vea como que es un simple documento nada más. Entonces, una propuesta te representa tal cual la esencia de tu proyecto. Entonces, si puedes ser un poco meticuloso en utilizar elementos gráficos o algún otro componente adicional que le agregue una mejor vista, sería mucho mejor, porque tu cliente en algún punto va a llegar a hacer comparativas. Entonces, quizás sea algo muy específico el formato y la estructura de la propuesta, pero a fin de cuentas, como él va a ser el interesado en leerlo a fondo, eso va a marcar la pauta. Entonces, el diseño es algo que comúnmente se deja muy de lado. Entonces, todos creen que con solo rellenar algún Word y ponerle un membrete, ya se puede constituir una propuesta, pero la propuesta lleva muchas cosas detrás, que como tal tiene como objetivo el ser tu herramienta de apoyo, tu herramienta de venta para concretar un proyecto. Entonces podemos identificar que el diseño y la construcción, la estructura, serían de los puntos más importantes que van a marcar la diferencia. Excelente, muchas gracias. Y bueno, si hay otra pregunta, ¿sabes si hay algunos cambios en el uso de los sistemas fotovoltaicos con la nueva reforma? Ok, no hay ningún cambio. Nuestro aspecto clave e importante, que es la generación distribuida, estamos sin ningún cambio, entonces no hay ningún problema. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Bueno, por el momento son todas las preguntas. Ya igual, si llegaran a tener más preguntas, pues nos las pueden hacer llegar por medio de WhatsApp, por correo electrónico y pues les vamos a estar dando seguimiento. Muchísimas gracias, ingeniero Anthony, por este webinar. Gracias también a usted por su tiempo. Vamos a pasar con Erika Jiménez, que es de Fortaleza. Hola, Erika, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, te escuchamos, Erika. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla para explicarles un poquito lo que hacemos en Fortaleza. Ya nada más sería que me dijeran si sí se ve. Sí, ¿verdad? Sí, vemos tu pantalla. Ok,
Perfecto. Bueno, pues, yo les voy a explicar un poquito acerca de lo que hacemos en Fortaleza Energy. Somos una empresa que nos dedicamos a estructurar proyectos energéticos. Tenemos ya más de 15 años en el mercado y pues lo que nosotros hacemos es ofrecerle a los clientes una oportunidad en donde la inversión la hacemos nosotros para que ellos puedan incursionar en un tema de energía solar fotovoltaica sin que tengan ningún inconveniente, como bien lo comentó hace un momentito el ingeniero, que el dinero no sea un factor por el cual ustedes puedan llegar a tener un acceso a su proyecto. Entonces nosotros en Fortaleza Energy tenemos dos servicios que son la estrella en la empresa. Uno es la suscripción solar, que no es otra cosa más que simplemente la compra de energía, que es energía más barata y sustentable, generando un ahorro desde el día número 1, y es básicamente lo que es si ustedes ahorita le compran a CFE su energía, digamos a 2.50 por decir un número, nosotros les vamos a ofrecer una propuesta en donde esté más barata la energía. Supongamos 2 pesos en lugar de 2.50 como lo tienen con CFE. ¿Qué es lo que procedería? Pues nosotros instalamos los paneles solares sin que ustedes hagan ninguna inversión. De suscripción particularmente es cero inversión. La inversión la hacemos nosotros. Y pues, ¿qué beneficios puede traer este servicio? Pues la mensualidad es fija durante todo el plazo del contrato. Los trámites y la gestión con CFE pues va incluida dentro del mismo proyecto de las mensualidades. Y también ofrecemos el plus de que la operación y el mantenimiento corre por cuenta de nosotros durante la vigencia del contrato. Es decir, si el sistema llegara a fallar por alguna razón, si el inversor marca una alarma, nosotros tenemos un área encargada de operación y mantenimiento para estar al pendiente de que esté funcionando correctamente. Y hay otro servicio que se llama Financiamiento Verde. Es un programa de pagos mensuales por la energía producida por los sistemas solares instalados en las techumbres de los clientes donde ustedes lo tengan. Y pues aquí solamente hay una mínima inversión inicial y nosotros podemos financiar hasta el 90% del valor. Muchas veces hay personas que nos dicen, oye, yo quiero cero inversión. Hay alguien que dice, oye, yo sí tengo algo de dinero, mejor me voy con un financiamiento verde. Me pueden decir, oye, puedo dar del 10 hasta el 20%, el 30%, lo que ellos quieran, y el restante ya va financiado por nosotros. Los beneficios son exactamente iguales que en suscripción solar, mensualidad fija, trámites de interconexión y la operación y mantenimiento incluidas. Las características de este financiamiento, pues es que los plazos van desde 1.5 años hasta 8 años. Eso pueden decidirlo ustedes o nosotros al momento de hacer el análisis. Les podemos decir, oye, ¿sabes qué? Te conviene mejor este plazo para que sea mucho mejor la propuesta. La tasa de interés es preferencial y los montos pueden ir desde 80,000 pesos hasta 11 millones de pesos para este financiamiento. Y pues, ¿quiénes son los elegibles o las tarifas que ustedes pudieran considerar si conocen a alguien que esté interesado en algún financiamiento o en alguna suscripción? Pues son todas las personas morales y personas físicas que tengan una actividad empresarial. Si lo reducimos a cuáles son las tarifas que son elegibles, pues es la tarifa DAC, que es la de alto consumo, la doméstica, las PDBT, GDBT, que son de baja tensión, y las de media tensión, que son GDMTH y GDMTO. Pues ahí sí ya los siguientes pasos, vamos a decirlo así, sería que ustedes nos mandaran su recibo de luz, nosotros hacemos el análisis y les hacemos una propuesta, y a partir de ahí, pues el siguiente paso sería pues hacer la firma si están interesados, si continúan, integramos un expediente y como paso final, pues ustedes ya comenzarían con su ahorro desde el día 1. La ventaja de estos dos servicios que nosotros tenemos es que si una vez que se apruebe, ustedes no van a pagar ni un peso hasta que el proyecto esté instalado y funcionando. Esa es la garantía que nosotros damos. Hay muchos otros financiamientos que pues te lo dan y si se tardan 6 meses u 8 meses en construir, tú de todas maneras desde el día 1 estás pagando. La diferencia es que nosotros pues les damos la ventaja de que sea hasta el final
operando y funcionando. A partir de ahí tienen un mes más para pagar. Y finalmente, pues yo les invitaría a que iniciaran hoy, si están interesados, pues que nos envíen su recibo de luz, nosotros analizaríamos y pues recibirían ustedes una propuesta de cero inversión o el financiamiento, lo que les agrade más, o que nosotros a través del análisis les digamos cuál es la mejor opción para ustedes. Y pues aquí les voy a dejar los datos del correo electrónico y el número de teléfono por si están interesados o si llegan a tener alguna duda o quieren que les ampliemos un poquito más la información, pues esos son nuestros datos de contacto, o pueden visitar nuestra página de internet, que es www.fortaleza.energy. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, sí, gracias, Erika. Bueno, Oscar nos comenta, para pedir esos financiamientos, las empresas que instalamos debemos ser personas físicas o morales, y cómo se maneja para integradores. Sí, el cliente final debe ser persona moral o persona física que tenga una actividad empresarial. Si ustedes son los integradores o los que van a, digamos, como a construir, pues nosotros a ustedes les presentaríamos la propuesta, procurando que también esté el cliente final, y pues ahí sería la manera de coordinarnos. El contrato, digamos, de la suscripción va a ser hasta con el cliente final, y si eres un integrador, pues va a ser contigo por la construcción. Entonces habría como dos maneras de verlo, ¿no? Excelente, Erika. Y también Luis nos pregunta, ¿nos podemos dar de alta nosotros como integradores para ofrecer el servicio a nuestros clientes? Claro que sí. Si ustedes están interesados, también pueden mandarnos a estos teléfonos, a este correo o por teléfono, sus datos. Yo lo canalizaría con la persona encargada de darle un seguimiento a integradores, y pues para que puedan ustedes ofrecer el servicio y pues que tengan todo el apoyo de nosotros. Si tienen dudas o al momento de presentar, nosotros también los podemos acompañar si ustedes lo desean. Perfecto, Erika. Pues muchísimas gracias. Bueno, también ya por último, si cuentan con sucursal en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta no, la más cercana que te queda sería Guadalajara, pero atendemos toda la República Mexicana. Sería nada más coordinarnos y pues que nos manden el recibo para poder darles el seguimiento puntual de lo que necesiten. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Erika, por el apoyo, por explicarnos un poquito de lo que es Fortaleza Energy. Para los interesados, bueno, pues ahí se encuentran los contactos. Si se quieren comunicar con Erika directamente, pues adelante, ¿no? Para que puedan iniciar con su negocio. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias al ingeniero Anthony, gracias a Fortaleza. Nos vemos en un próximo webinar. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.